Bueno, pues vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Quiero, antes de comenzar esta plática, agradecer al comité organizador de NA Equina, por permitirme estar en este quinto ciclo internacional de conferencias de nutrición y alimentación en caballos, el cual me siento muy contenta de estar con todos ustedes y de estar cada año, participar de alguna u otra manera, contribuyendo en las experiencias que he adquirido durante este poco tiempo. No tengo tanta experiencia en nutrición en caballos, pero que me es muy grato compartirla con todos ustedes. Entonces, esta plática, esta tarde vamos a platicar de experiencias y reflexiones sobre las prácticas alimentarias en potros de diferentes razas. Muchos de ustedes han estado durante los 5 ciclos de conferencias internacionales. Voy a hacer hice algún resumen de algunas cosas que he presentado a lo largo de estos 5 años, porque es parte de las experiencias, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Y bueno, como ya se ha mencionado desde el día de ayer y el día de hoy, una buena alimentación comienza antes de que geste una yegua, al momento de que la seleccionamos y durante la gestación. Con el objetivo de tener un caballo adulto sano, ¿sí? Y también lo que hemos visto a lo largo de estos dos días es el desarrollo o el crecimiento que adquieren estos potros, donde vamos a encontrar mayor pico de crecimiento hasta aproximadamente a los 2 años y medio de edad, ¿sí? O 24 o 30 meses de edad. Y aquí quiero exponerles estas gráficas, que de hecho esta ponencia la hice en el primer ciclo de conferencias de nutrición en Quina, y que se ha hablado mucho estos días, en donde, por ejemplo, aquí tenemos potros de destete, que estos son potros de pura sangre española, ¿sí? Entonces aquí tenemos potros de destete, y aquí observamos, por ejemplo, aquí en la gráfica superior izquierda, son 15 potros de destete. Aquí hicimos un cambio completamente en la parte de alimentación. Estos potros, por ejemplo, antes consumían un alimento peletizado, cambiamos a un extruido, y en cuanto al forraje, ellos consumían avena, y lo dejamos con avena. Entonces, al dar un seguimiento en cuanto a horario y en cuanto a dietas y en cuanto a dosis, tanto un manejo de nutrición como alimentación, pues tuvimos estos resultados en los destetes, ¿no? Entonces, ahora sí que esta es la parte práctica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 15 potros, donde, por ejemplo, mi potro número 1 pesaba 150 kilos. A los 2 meses, dándole un seguimiento nutricional, ya me aumentó alrededor de 30 kilos, y a los 4 meses ya mi potro, en lugar de pesar 150, me subió aproximadamente a 230 kilos, ¿no? Y así consecutivamente observamos cómo estos potros realmente hay ese pico de crecimiento muy rápido, ¿no? Igual lo mismo pasa con los potros de 2 años, ¿sí? Aquí tenemos 20 potros de 2 años. Igual ponemos el ejemplo, por ejemplo, del potro número 1. Si tenemos un potro número 1 que antes pesaba 20 kilos consecutivamente, llegó a pesar en 4 meses más de 100 kilos, ¿no? Entonces, igual, lo mismo pasa con los potros de 2 años, cada uno hay una relación de crecimiento. Hay que tener mucho cuidado. Igual ahorita que la doctora María Esther estaba mencionando sobre esto de los manejos de los potros, siempre va a haber estos potros cuando están en manada, va a haber un potro muy líder, o el potro o los potros a los que le hacen bullying, ¿no? Y muy bien lo veo muy representado en esta gráfica, en donde, por ejemplo, en los potros de 2 años, el número 18 y el 19, probablemente estos sean como que mis potros líderes, y el número 20 y 21 eran los potros a los que les hacían bullying, ¿no? Entonces aquí también hay que tener mucho cuidado para intentar tener todos los potros de una manera homogénea en cuanto a condición corporal y en cuanto a sus pesos. Y como les mencionaba en la introducción, ¿sí? De que hay que tener mucho cuidado en cuanto al desarrollo, en cuanto a la nutrición que le damos a nuestros potros, hasta los 2 años y medio de vida aproximadamente, porque, por ejemplo, a los 3 años de edad de los potros, ya no vemos estos picos tan
tan relacionados en comparación de nuestros potros de destete de 1 año o de 2 años, ¿no? Lo mismo pasa con los potros de 4 años en adelante. Entonces, esta es una parte de mi experiencia que tuve al darle un seguimiento a estos potros durante 4 meses, y que también obtuvimos también resultados también en adultos, caballos sementales españoles, donde cómo iba cambiando también su condición corporal, cada vez iba mejorando, ¿no? Tal vez no teníamos ya tanta alza en los pesos de los caballos, pero sí su condición corporal, su musculatura sí iba mejorando. Entonces, es en cuanto a las gráficas, esto lo vemos en la parte ya visual, unos potros de 1 año, cómo estaban estos potritos delgados en una condición corporal pobre, dándole el seguimiento con el alimento, cómo cambiaron en cuanto a su actitud, su condición corporal, ¿sí? Ya no notamos costillas, un mejor temperamento, etcétera, y 9 meses después, obviamente, pues ya son estos potros que se ven obviamente mucho mejor en cuanto a condición, en cuanto a desarrollo. Ya han hablado del score de la condición corporal de los caballos, que lo ideal es que nuestros caballos se mantengan entre el 5, 6 y 7 en cuanto a condición corporal, independientemente de la raza que sea. Esta es una relación, por ejemplo, de nuestros potros de 2 años, en donde sí podemos encontrar todavía cambios en su desarrollo, en su crecimiento, en su altura, en sus condiciones corporales, pero cuando llegamos a los 9 meses, pues ya observamos estos potros ya mucho más desarrollados, ¿no? Entonces, es lo que nos manifiesta la parte práctica en tomando de referencia en la literatura. Muchas veces hoy en día estoy mucho tiempo en el estado de Zacatecas, igual viajo ahorita también para algunos estados, y ahorita que la gente se entera de que los resultados que hemos obtenido con los caballos me hablan para tener alguna asesoría nutricional, para poder apoyar a esta gente. Entonces, por ejemplo, tenemos estos potritos, este potrito que me llamaron porque nació muy chiquito, es una yegua de carreras, y al propietario pues, le incomodaba que su super yegua y su super semental pues adquirieran también este potrillito tan pequeño, ¿no? Entonces, aquí la otra parte es que a los propietarios no les gusta que durante la lactancia que tienen los potros, que las yeguas se bajen de peso. Entonces hay que ahora sí que hay que consentir también a los propietarios, pero sin quitar el dedo del renglón de hacer las cosas lo mejor posible en cuanto a que haya buena condición corporal de la yegua y nuestro potro que también se desarrolle lo mejor posible. Hay potros, por ejemplo, aquí en Zacatecas, igual pasa mucho en otros estados y más con la gente que se dedica, por ejemplo, a la charrería, donde muchos potros los compran en Estados Unidos porque traen muy buena genética, pero llegan, por ejemplo, en estas condiciones corporales, ¿no? Son potros muy delgados. Estos son de arriba que de hecho llegaron hace un mes aquí a Zacatecas, en México, en Estados Unidos, y este es otro potrillo en donde también quieren mejorar su condición corporal. Entonces, yo no sé o no sabemos cómo estaban nutridos estos caballos o qué les daban o si realmente cómo estaba su madre, por el hecho de que obviamente durante la lactancia cómo se fueron desarrollando, en qué medio ambiente se fueron desarrollando, pero estos potros pues así estaban cuando llegaron, ¿no? Esta es una diferencia de un potro cuando se le da un seguimiento a la mamá desde que se hace el diagnóstico de la gestación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la mamá de este potro, Careto, en la parte inferior, le dimos un seguimiento a la mamá desde el día 16 que se le dio, que se le hizo ultrasonido después de la monta, se diagnosticó gestante, entonces de ahí empezamos a darle un seguimiento nutricional a la yegua, y esto ya es un potro, por ejemplo, que está casi por destetarse, ¿no? De 5 meses de edad, pero ahí es donde vemos una diferencia de dar un buen seguimiento nutricional a nuestros caballos, a cuando realmente no tenemos conocimiento o no sabemos cómo dar esos avances en cuanto a cómo alimentar a nuestros caballos o cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces, cuando me llegaron estos potrillitos,
que venían, les digo, de Estados Unidos. Entonces les empezamos a dar un manejo nutricional, manejamos horarios, manejamos cantidades, pesamos a los caballos. Son consideraciones que se deben de tomar, factores. Entonces, estos son los resultados que obtenemos, por ejemplo, por ejemplo, en este potrullito careto, en un mes, una semana, ¿no? Igual lo mismo pasa con este otro potrullito este potrillo que se encuentra aquí en medio, en donde cambia completamente el pelaje, la condición corporal, la actitud y todo, ¿no? Igual con este potrillo también que se desarrolló también muy rápido en poco tiempo. Entonces, cuando tenemos esos cuidados, vamos a ver cambios muy rápidos, ¿sí? En un mes debemos de ver cambios en nuestros potrillos. Quise poner este ejemplo porque a veces se comete el error de que tenemos que dar mucha cantidad de alimento o de concentrados o de forrajes, principalmente de forrajes a las yeguas o a los caballos, ¿no? Y no debe de ser así. Por ejemplo, les comparto esta experiencia que tuve, que es de este potrillito, que como les comentaba, les dimos seguimiento desde que se diagnosticó gestante la yegua. Entonces, este es mi potrillito al nacer, ¿sí? En la parte de arriba. Y consecutivamente vemos cómo va desarrollando a los 4 meses, perdón, este es a los 3 meses, y luego esta foto a los 4 meses ya cambió el clima, ya empiezan a poner el pelo más lisito. Entonces, y realmente esta yegua no consumía tanto concentrado, ¿sí? Esta yegua, por ejemplo, vivía en potrero y le dábamos de comer un alimento extruido, 1 kilogramo cada tercer día, porque como estaba en potrero, su caballerango no puede ir diario a darle alimentos. Entonces le damos 1 kilogramo de concentrado cada tercer día, más un suplemento de proteína y otro suplemento de energía, ¿no? Entonces esto era cada tercer día y se le añadía pastura, más el pasto que consumían ahí en el potrero. La pastura o el rastrojo es muy común en la zona de Zacatecas, y no nada más en la zona de Zacatecas, sino en muchos estados de la República. Y muchas de esto, bueno, de esto voy a hablar más adelante, pero cuando ya el potrito se comienza después de que nace el potro, se mete a un corral, no tenían caballeriza, lo metimos a un corral y comenzamos igual con la yegua, con el extruido. Entonces en lugar de hacerlo cada tercer día, lo hicimos una vez al día. Entonces realmente tener un buen cuidado con esto, vamos a obtener unas yeguas en muy buenas condiciones corporales y también nuestros potritos en muy buenas condiciones corporales y en un buen desarrollo. De hecho, esta foto que está en la superior derecha, esta foto la acabo de tomar el día de ayer, y aquí a la edad de este potrillo, ahorita tiene 1 año, 4 meses, ¿no? Entonces, a veces creemos que debemos de dar muchas cantidades de concentrado para obtener resultados, pero no es así. Estos son otros potros que les he dado seguimiento a los caballos. Igual esto es un potro de 11 meses de edad, que llegó también de Estados Unidos. Empezamos con el manejo nutricional durante 40 días. Este es el resultado que hubo. Y 4 meses después, que ya estamos hablando de un potro de 1 año y medio de edad, como vemos un caballo en muy buena condición corporal, con muy buena energía, pero no sangrón. Y esto es lo que les gusta ver a las personas. Por ejemplo, en esta condición corporal hay que tener también mucho cuidado en que si estamos dando cierta dosis de cantidad de alimento, pues igual hay que bajarle un poquito para que ya no siga subiendo de peso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí a la gente les gusta mucho ese tipo de potros, ¿no? Verlos en estas condiciones corporales y con este tipo de temperamentos. Caballos ya adultos, igual, por ejemplo, este caballo, por ejemplo, consumía nada más forraje en esta temporada, era pastura con alfalfa, igual le dimos seguimiento en cuanto a la parte nutricional, añadimos un concentrados. Yo ahorita el concentrado que más manejo es el extruido, o también manejo un multipartícula, pero a mí ahorita el que manejo más es el extruido. Me ha gustado mucho en cuanto a los resultados que he obtenido con los caballos. Y bueno, este caballo que encontramos aquí en medio es un claro ejemplo de que a veces un caballo gordo no significa que es un caballo bien nutrido, ¿no? Entonces, este caballo, le comenzamos con el alimento, y como es un caballo que nada más se dedica a la pura reproducción, solamente se dedica a la monta de las yeguas, nada más dimos un kilo de alimento, de concentrado al día, pero este caballo realmente, más los suplementos de energía y proteína, ¿no? Pero este caballo empezó a subir mucho de peso en 15 días. Entonces lo que hicimos es bajar nada más a 1 kilo
el alimento, el concentrado, y continuar con los suplementos de energía y proteína. Y este es el resultado, ¿sí? En donde baja la grasa corporal de nuestro caballo, tiene una mejor actitud y obviamente aquí es donde este caballo, en lugar de ya en la parte reproductiva, pues ya lo empezaban a montar y a manejar más en la parte de la cuestión de charrería. Este es un caballo de 21 años de edad que a su edad es un caballo coleador, que es una de las fuertes charras en la relación a la charrería. Entonces es un caballo coleador a sus 21 años de edad, y vean que a sus 21 años todavía de edad, todavía encontramos un resultado favorable en estos caballos, ¿no? En cuanto a su peso, en cuanto a su pelaje, en cuanto a su actitud. Entonces, estos hay que cuidarlos a estos caballos, y eso es a lo que le gusta mucho a la gente, ¿no? En que uno como médico veterinario le demos un seguimiento y una atención a sus caballos. Aquí tenemos caballos, por ejemplo, de carreras. Es muy importante, aparte de la nutrición, dar seguimiento también en el pesaje de los caballos, para ver cómo es el desempeño durante la carrera, o igual si lo vemos muy grasoso, si no lo vemos muy grasoso, si está musculado o no. Entonces, esos son parámetros que a un entrenador le pueden ayudar para mejorar en la carrera de los caballos, ¿no? Entonces, aquí volvemos a lo mismo, son caballos de carreras, en donde comenzamos con un plan de nutrición, y vean que con el plan de nutrición cambian mucho, por ejemplo, en su musculatura, ¿no? Entonces, yo aquí hice una prueba con estos dos caballos, en donde sin que les metieran ninguna otra sustancia, que los entrenadores les gusta mucho eso. Entonces, aquí lo hicimos nada más con la parte nutricional durante un agosto, septiembre, octubre, alrededor de 2 meses, 1 mes y medio más o menos. Entonces, aquí son los resultados que obtenemos cuando llevamos un buen seguimiento en la parte nutricional con nuestros caballos. Entonces, ya hemos hablado de lo que necesitamos para alimentar y nutrir un caballo, que es, por ejemplo, la avena, la alfalfa, los pastos, los concentrados. Aquí añado la pastura, y obviamente no debemos dejar nunca a un lado lo del agua, pero aquí añado la pastura porque, como les comentaba, el maíz es el cultivo más importante de México, ¿no? Del país. Entonces, es muy común encontrar el maíz, el rastrojo, en la dieta de los caballos. Y no lo podemos quitar así como así. ¿Por qué? Porque mucha gente que tiene caballos tienen ganado. Entonces, principalmente el hecho de que siembren maíz, lo hacen para su ganado, pero como tienen sus caballos, pues ya es como una adición de alimentación para sus caballos. Entonces, es muy común encontrar, por ejemplo, en la zona de Jalisco, de Durango, de Zacatecas, de Aguascalientes, que es donde he estado más. Igual hay otras zonas en donde también les dan, pero es una dieta que no es fácil quitarla, ¿no? Por lo que les acabo de comentar, que no es lo conveniente que le demos a los caballos este rastrojo, y más si es molido, porque es un alimento muy polvoso, muy seco. Entonces, recordemos que alimentos muy polvosos son predisponentes a enfermedades de vías respiratorias, ¿no? Eso por mencionar. Hace un mes, más o menos, me encontré con unos amigos médicos veterinarios de diferentes estados de la República, y, por ejemplo, charlando con ellos en cuanto a la nutrición que se les da en sus estados. Por ejemplo, una colega me comentaba que ella se encuentra en Monterrey, en donde en Potros de Salto lo que les dan, por ejemplo, allá en una de las ganaderías, son 2 kilogramos de concentrado hasta los 2 años de edad, y les sustituyen también leche, 30 gramos al día, hasta el año y medio. Obviamente, en caballos de salto, por ejemplo, en la parte de Guadalajara, en cuanto a, les dan concentrado, pero en cuanto a forraje, combinan mucho la alfalfa con los pastos. Caballos españoles, igual de la región, por ejemplo, de Guadalajara, aquí la gente que tiene potreros, para la temporada de lluvias, esos caballos los mandan a los potreros y dejan que coman el pasto durante la temporada de lluvias, ¿no? Hasta el mes de noviembre aproximadamente, pero también les ayudan, por ejemplo, con concentrado 2 kilogramos al día. En el caso de los caballos de 1 año, y a los caballos de 2 y 3 años, pues les suben un poquito el concentrado a 2 kilos y medio por día. Tuve la oportunidad de ir a Oaxaca hace aproximadamente unos 4 meses, igual platicando con un veterinario de allá. Me comentaba, por ejemplo, los caballos de trabajo, que son los que se dedican a hacer el mezcal, que andan ahí con una rueda de piedra, que es su trabajo de estos caballos. Estos caballos
comen alfalfa o rastrojo, y a los que les va bien, pues les añaden algo de concentrado, ¿no? Que esto lo hacen pues ocasionalmente. En los caballos de charrería, en los caballos de carreras, en los caballos de barriles, es muy variado también esto. A veces les dan concentrado, alfalfa, avena, pastos, y entonces en estos caballos es muy variable dependiendo de la región en la que se encuentren, y a los gustos que ellos tienen, ¿no? Porque realmente mucha gente no tiene una información o no tienen un médico veterinario que les esté indicando qué es lo que pueden hacer de una manera correcta. Entonces, para reflexionar al respecto, es muy importante, por ejemplo, la avena, en qué regiones del país se encuentran, ¿sí? Por ejemplo, es muy común encontrarla en la parte centro del país, como igual a la alfalfa, que la encontramos, por ejemplo, en Chihuahua, en Baja California, en Hidalgo, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Culiacán, etcétera. Entonces es muy importante saber en dónde se localizan nuestros forrajes para tener ahí un buen acceso. Por ejemplo, ayer comentaba, por ejemplo, la doctora Diana, que se encuentra en Campeche, en donde ellos dan de forraje avena. Entonces no pueden ellos llevar allá el alfalfa, porque obviamente por las condiciones climatológicas que tienen, donde hay mucho calor, donde hay mucha humedad, pues obviamente son forraje, la alfalfa, obviamente es un alimento que en 2 semanas se va a deteriorar, ¿no? Va a comenzar a producir hongos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos y saber en qué localización nos encontramos para poder dar un mejor apoyo nutricional a nuestros caballos. Como les comentaba lo del maíz, yo creo que más del 90% del país del país hay maíz. Entonces, esto es, a veces me encuentro con clientes en donde nada más dan puro maíz molido, que les llaman pasturas o rastrojo. Entonces, y dicen, es que mi caballo está gordo. Pues sí, pero es que volvemos a lo mismo, no significa que esté nutrido, ¿sí? Entonces, yo a mis clientes que sí de plano no les puedo quitar a sus caballos lo de la pastura molida, pues bueno, les digo, ok, vamos a combinarlo pues con alfalfas. Por la zona en la que estamos, es más común encontrar la alfalfa que las pacas de avena. Entonces, pues hacemos, ahí jugamos con eso, ¿no? Con la pastura y la alfalfa para dar un mejor apoyo a los caballos. Y obviamente, los pastos, igual lo comentaba ayer el doctor Mariano, en donde cuál es el mejor pasto que le debemos de dar a nuestros caballos, pues el pasto que crece ahí en la región, ¿no? Obviamente hay pastos que se pueden sembrar, y que muchos de estos pastos que los siembran los combinan con alfalfa, como yo ya lo mencioné, donde los dan mucho, por ejemplo, en caballos de salto, ¿no? Entonces, es muy importante también conocer qué tipo de concentrado estamos dando a nuestros caballos, ¿sí? Podemos encontrar rolados, peletizados, extruidos, multipartículas, etcétera. Pero también es muy importante conocer la composición del concentrado, el valor nutritivo, la calidad, la cantidad, ¿sí? Y aquí me enfoco mucho en la cantidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es un bote que tiene el mismo volumen de alimento, pero, por ejemplo, aquí tenemos un peletizado donde esto pesa 3 kilos, un multipartícula donde pesa 2,5 kilos, y donde tenemos un extruido donde pesa 1,8 kilos. Entonces, más de irnos a que al bote chilero o al litro o ese tipo de botes, es bien importante pesar nuestros alimentos para saber exactamente cuántos kilos por día estamos administrando a nuestros caballos, ¿sí? Este video lo mostré el año pasado, en donde es muy común encontrar estos malos manejos, y lo vemos principalmente, por ejemplo, en los caballos de carreras, en donde realmente no hay un control de cuánto alimento se le está administrando, ni cantidades, ni calidades, ni absolutamente nada, sino simplemente se van a lo que ven o lo que les recomendaron. Entonces, estas malas prácticas se las muestro porque todavía se siguen haciendo. Afortunadamente ya hemos corregido poco a poco estas malas prácticas, porque la gente es muy incrédula, y mucho son la gente de caballos de carreras, donde aquí la gente es muy incrédula, en donde les dice, ¿sabes qué? Si das 8 kilos de concentrado, 12 kilos de concentrado,
cuando dices, reduce tu concentrado y aumenta más tu forraje, es cuando dicen, no, no, porque mi caballo no va a correr. Entonces, poco a poco, no se hace esto de la noche a la mañana, sino poco a poco la gente se va dando cuenta de que cuando uno les hace una observación y posteriormente si se ponen a leer o si el otro veterinario les comenta lo mismo, es cuando comienzan a cambiar ese tipo de chip y cuando comienzan a ver resultados en sus caballos. Entonces, este es una de los manejos que no se deben de hacer y de hecho en este video, en el primer video, de hecho estábamos con una reportera, me invitaron a hacer este video, estábamos con una reportera y yo decía, cuando yo vi a este señor haciendo todo esto, dije, no puede ser que se esté haciendo todo esto porque esto se va a redes sociales y la gente se va a quedar con esa idea, que es una idea errónea, me explico, pero bueno, es parte de lo que sucede, son parte de cosas que tenemos que reflexionar. Este es un organigrama que lo pueden ver, por ejemplo, en los alimentos que hace Grupo Nutec de los de caballos. Y me gusta mucho mostrarlo porque, por ejemplo, aquí mostramos donde tenemos caballos que damos gran cantidad de grano, muchos kilos. A fin de cuentas, el hecho de que des tantos kilos a tus caballos no significa que van a ser mejores, sino al contrario, vamos a poder tener en resumen menos energía, o caballos con laminitis, o caballos con cólicos, o pérdidas de los caballos, o la otra cosa es que granos mal rolados, que también hay calidades en los rolados, como les comentaba, podemos obtener menos masticaciones y por lo tanto, no me va a quedar mucho en esto, pero sí caballos agresivos, ¿no? Entonces, todo esto influye en saber administrar y dar a conocer a la gente cómo es este tipo de alimentos y concentrados, ¿no? Entonces, es muy importante que la nutrición en caballos sea asesorada mediante un nutriólogo o un especialista en el área, tener un plan nutricional dependiendo a las necesidades y requerimientos nutricionales de los caballos para obtener un mejor desempeño, tanto en su función zootécnica, en su condición corporal y obviamente caballos en buen estado. Monitorar sus dietas es bien importante, al menos una vez al mes de estos caballos y no nada más la dieta, también el peso de los caballos, todo es en conjunto. El trabajar mucho con el cliente, ¿no? De verdad que les tenemos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo porque se les olvida o se nos olvida. Y eso es normal. Entonces, es una trayectoria que debemos dar continuidad en esto, ¿no? Entonces, así como le damos importancia a la medicina preventiva, como es las desparasitaciones, como son las vacunaciones, como es un tratamiento de odontología, es bien importante dar seguimiento también a la parte nutricional. ¿Por qué? Porque con un buen manejo nutricional nos podemos evitar muchos problemas, como ya lo estuvimos viendo en ponencias anteriores del día de hoy y el de ayer, como les comentaba, y que nos podemos ¿Qué podemos bajar en cuanto a incidencias de problemas llevando un buen manejo? Cólicos, laminitis, úlceras gástricas, síndrome metabólico equino, tejido adiposo, intolerancia al ejercicio, menos rendimiento, disminución en la función reproductiva, resistencia a la insulina, problemas en el desarrollo en los potros, osteocondrosis, cuello de gato, etcétera. Entonces, así como llevamos bien una medicina preventiva, es bien importante llevar un buen manejo nutricional para tener unos caballos sanos. Y bueno, con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención.